Levíticos capítulo 16. Vamos a estar mirando solamente un versículo 4, ya que hay muchos detalles muy interesantes que tenemos que analizar espiritualmente. Cada aspecto que se menciona aquí lo debemos de entender y discernir espiritualmente. Amén. Le damos lectura y léalo y vaya meditando en esa lectura, vaya pensando en esa lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Siéntese, por favor. Muy bien. Le vamos a titular en esta tarde a la meditación del versículo 4: vestiduras sacerdotales en el día de la expiación. Ya que el mensaje central del capítulo 16 es la revelación del día de la expiación. Y para ese día tan solemne, tan especial, Dios había ordenado una vestimenta especial para el sacerdote Aarón. A mí me llama mucho este aspecto, hermanos, de cómo Dios quiso que su sacerdote, que era Aarón, se vistiera según la ocasión y según el servicio que prestaría a Dios dentro del santuario. Aarón tenía dos vestimentas especiales: una para su servicio ordinario en el santuario, lo que hacía cada día, y la otra especialmente para el día de la expiación, que era una vez al año. Estas dos vestimentas que usaba Aarón en su servicio dentro del santuario, una para los asuntos de cada día de manera ordinaria y otra para este día tan especial, el día de la expiación, hermanos, que era una vestidura de lino completamente. En estas dos vestiduras yo veo de parte de Dios un poderoso principio de vida cristiana que tiene que ser de ejemplo para nosotros, hermanos, los creyentes. Ese principio de vida cristiana que yo puedo entender aquí, al preocuparse Dios que su sacerdote tuviera dos vestimentas y que se vistiera de acuerdo a la ocasión, de acuerdo a su servicio, de acuerdo a su función, yo veo un poderoso ejemplo para nosotros, y es el siguiente: tenemos que aprender a vestirnos para Dios según la ocasión y el servicio que prestemos en su misma presencia. Mire cómo Dios se preocupó por lo que el sacerdote tenía que vestir, la manera de cómo el sacerdote tenía que presentarse a su presencia. Una vestimenta para los asuntos de cada día durante la semana, una vestimenta ordinaria, pero también una vestimenta especial, hermanos, para el día de la expiación. Dios tuvo un cuidado especial en cada detalle de la vestimenta del sacerdote Aarón. Le mandó hacer esta vestimenta especial para ese día tan importante que era el día del perdón.
cada detalle de las prendas y el material de todas ellas están llenas de revelación espiritual para cada uno de nosotros. Y yo voy a ver algunos detalles. Primero, esta vestimenta era una prenda de una sola pieza, muy sencilla, pero muy fina a la vez. Ese es el primer detalle que yo miro en la vestimenta sagrada para el día de la expiación. Era una prenda, una vestimenta muy sencilla, porque era de una sola pieza. Era una túnica, una camisola larga, pero al mismo tiempo muy fina, porque era de lino. Y el lino, hermanos, es una de las telas muy finas. Una camisa de lino sale caro. Hoy en día hay camisas de lino, porque es muy fresca. Por eso es muy cara. Y es muy elegante también a la vez. Entonces el sacerdote se tenía que vestir la túnica santa de lino. Ahí vamos a entrar en materia. La túnica santa de lino. Una vestimenta sencilla, pero muy fina al mismo tiempo. Era una túnica sagrada de lino. Y esta prenda era un tipo de manto de una sola pieza, largo, que cubría, hermanos, de una sola pieza, cubría el cuerpo del sacerdote. Y era una prenda sagrada. Dios en su palabra le llama santa, túnica santa, porque esa túnica fue consagrada para ministrar en la presencia de Dios. Esta túnica, al ser sagrada, escuche, al llamársele santa, túnica santa, representa la santidad en la vida del sacerdote Aarón, ya que la vestimenta habla de tu identidad. La manera de cómo tú te vistes habla de quién tú eres. La manera de cómo estaba vestido Aarón representa lo que él era en su corazón. Túnica sagrada, túnica santa, representa la santidad de Dios que tenía que estar sobre la vida del sacerdote Aarón. Otro aspecto, la túnica era de lino. Y esto es muy importante para discernir, porque el lino es figura de justicia. No se le olvide, lino representa justicia, la justicia de Cristo. Aarón, al estar vestido de la túnica sagrada y de lino para ministrar en la presencia de Dios, significa que tenía que estar vestido de santidad y de justicia para poder estar en la presencia del Señor. Y este era requisito de Dios para el sacerdote cuando se presentara a ministrar en el lugar santísimo. Acuérdese que en el día de la expiación, una vez al año, el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo. Y mire cómo tenía que entrar vestido. Tenía que entrar con la túnica santa, representando santidad, túnica de lino, representando justicia. El requisito era, hermano, entrar vestido de santidad y de justicia. Esto era lo que expresaba la túnica sagrada de lino. Santidad y justicia. Acuérdese de estos dos aspectos. Considere estos dos aspectos. Santidad y justicia representan al Señor Jesucristo. El significado espiritual para nosotros es el siguiente. De una manera aplicada espiritualmente a nosotros, esta palabra es la siguiente: nosotros,
para cumplir fielmente nuestro ministerio, nuestro oficio sacerdotal como pueblo santo de Dios, como real sacerdocio, tenemos que estar vestidos de Cristo, tenemos que cubrirnos de Cristo, tenemos que entrar a Dios con la santidad y la justicia de Cristo. Todo nuestro ser debe de expresar santidad y justicia de Dios en nosotros. Esa es la enseñanza. Aarón era un sacerdote. Ahora nosotros somos sacerdotes. Somos real sacerdocio. Aarón se tenía que vestir de la túnica santa de lino. Nosotros tenemos que vestirnos de la santidad y de la justicia de Dios en Cristo. Aarón como ministro y servidor de Dios. Aarón en este contexto representa a la iglesia como un cuerpo sacerdotal. Por ello, todo el cuerpo de Aarón, y ahí se menciona la palabra cuerpo, como figura de cuerpo espiritual de la iglesia, el cuerpo de Aarón, que tenía que ser vestido de túnica santa y de lino, representa a la iglesia como cuerpo de Cristo, que tiene que estar vestida de la santidad y de la justicia de Dios. Por ello, todo el cuerpo de Aarón tenía que estar vestido de la túnica santa de lino. Hablando espiritualmente, la iglesia como cuerpo sacerdotal de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es sumo sacerdote. Ahorita está ejerciendo su ministerio sacerdotal, abogando, intercediendo como mediador ante Dios por nosotros. Él es la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo. Y así como el cuerpo de Aarón, que era sumo sacerdote, así el cuerpo de Cristo, hermanos, estando unido a Cristo, el cuerpo que es la iglesia tiene que estar vestido de santidad y de justicia. Son aspectos muy espirituales de la palabra. La iglesia, para vivir en la realidad espiritual del real sacerdocio, cumpliendo su oficio ministerial como reyes y sacerdotes, porque la Biblia dice que ya somos reyes y sacerdotes por la sangre de Cristo. Reyes y sacerdotes es el oficio de la iglesia y es también la vida del nuevo pacto hecha con sangre. Y para que la iglesia pueda cumplir con ese propósito de ser una nación, un reino de sacerdotes por la sangre en Cristo, la iglesia tiene que estar cubierta con la santidad y la justicia de Dios. Voy a hacer mucho énfasis en esos dos aspectos, santidad y justicia. Y ahora miren, aprenda esto, lo que está revelado aquí a modo de figura, lo que representa la túnica santa, santidad, de lino, justicia, la realidad espiritual de esta figura. Efesios 4:24, por favor. Efesios 4:24. Ahí está la realidad espiritual de lo que se menciona aquí. Mire cómo el Espíritu Santo le habla a la iglesia. El Espíritu Santo lo que le pide a la iglesia. El requisito de Dios para la iglesia ahora en el nuevo pacto. Mire el paralelismo. Dios le dijo a Aarón: Aarón, te vas a vestir con la túnica santa y de lino. Porque era una representación, figura de esta realidad. Ahora Dios a la iglesia como real sacerdocio le está diciendo: vestíos del nuevo hombre, creado según ¿en qué? En justicia. ¿Y qué representa el lino? Justicia y santidad de la verdad. Ahí está la túnica, ahí está la realidad.
de lo que significa la túnica santa de lino. Ahora Dios nos está pidiendo a nosotros: vístanse del nuevo hombre. Toda la vestimenta de Aarón representaba aspectos de Cristo, su santidad y su justicia. Ahora la iglesia tiene que vestirse de Cristo, del nuevo hombre. Cristo es el nuevo hombre. Y nosotros tenemos que estar vestidos de Él, al igual que Aarón, de justicia y de santidad. Aarón, como sacerdote para ministrar en la presencia de Dios, tenía que estar vestido de la túnica sagrada de lino, que era figura de esta realidad espiritual, la santidad y la justicia. Ahora la iglesia, que es el cuerpo sacerdotal, también tiene que estar vestida de Cristo, el nuevo hombre, y de justicia y de santidad. Aspecto número 2, regresémonos a Levíticos 16, 4. Aspecto número 2, las prendas unidas al cuerpo sacerdotal. Porque no nada más era la túnica. La túnica representa estar vestidos de Cristo, de su justicia y de su santidad. Pero además dice: y sobre su cuerpo, es decir, encima, pegado al cuerpo, unido al cuerpo. Dice los detalles: sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Es decir, la ropa interior de Aarón, la ropa interior por debajo de la túnica, tenía que ser de lino. Oiga, se va a reír, hasta calzones le mandó a hacer Dios a su sacerdote. Mire, ¿le interesan a Dios los detalles íntimos de tu vida? Sí, para que te vayas creyendo de una vez. ¿Le interesan a Dios los asuntos personales e íntimos de tu vida? Sí. ¿Qué son los calzoncillos? Ropa íntima, lo que hoy sería un boxer. Amén. Todavía aún en el tiempo de nuestros abuelos no se usaba la palabra boxer, ni se conocía, ya que es un vocablo de acá, de anglosajón. Amén. Antiguamente eran calzoncillos, eran las prendas que usaban nuestros abuelos. Calzoncillos. Hoy todo modificamos y modernizamos. Boxer. Amén. Pero antes eran calzoncillos. Y mira Dios cómo le mandó a hacer calzoncillos especiales a su servidor. Calzoncillos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Calzoncillos de lino. Y además dice: y se ceñirá el cinto de lino. Otro detalle importante. No se me distraigan, no se me distraigan. Y con la mitra de lino se cubrirá. Estamos hablando de aspectos muy, pero muy importantes. Amén. Aspectos muy importantes, que están llenos de revelación espiritual y que tienen una aplicación hoy de manera espiritual para la iglesia, porque así como el cuerpo de Aarón tenía que llevar este tipo de calzoncillos, tenía que llevar este tipo de cinto y tenía que llevar la mitra en su cabeza, así la iglesia como cuerpo de Cristo tiene que tener la realidad espiritual de los calzoncillos, la realidad espiritual del cinto de lino y la realidad espiritual de la mitra de lino sobre la cabeza. Ahora, espiritualmente, ¿qué significa todo eso? ¿Cuál es el significado? Realmente, hermanos, yo admiro la sabiduría de Dios enseñándonos con sombras y figuras.
3 prendas que estaban pegadas al cuerpo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo sacerdotal, el cuerpo de Aarón, sombra y figura de la realidad espiritual de la iglesia como un cuerpo sacerdotal. Nosotros somos el cuerpo sacerdotal. Vamos a la realidad. Estas prendas, calzoncillos de lino, el cinto de lino y la mitra de lino, representan realidades espirituales de Cristo en nuestra vida. Va la primera y aprende, porque te estoy hablando y revelando cosas muy espirituales de la palabra, y esto no lo enseñan en los institutos, porque esto viene por discernimiento del Espíritu. Calzoncillos de lino, ¿qué representan? Los calzoncillos de lino, hablando de calzoncillos, es una prenda que cubre las partes pudentas, naturales y más sensibles del cuerpo humano. Al estar cubiertas con calzoncillos de lino, significa que la justicia de Cristo debe de cubrir todas nuestras debilidades, imperfecciones de nuestra naturaleza humana que está contaminada de malicia. Todos tenemos algo de qué avergonzarnos. La desnudez es vergüenza. Las debilidades pecaminosas en nuestra vida son vergonzosas. Y todos luchamos y batallamos diariamente con ese tipo de debilidades. Pero ahí está Cristo, su justicia. Yo tengo que cubrirme, hermanos, íntimamente. Mis asuntos personales tienen que estar cubiertos, tienen que estar tapados de la justicia de Cristo. Y qué poderoso es cuando el creyente, a pesar de que tiene debilidades, a pesar de que tiene imperfecciones humanas, debilidades pecaminosas, logra vivir, logra someter, logra mantener en Cristo sometidas, escondidas, tapadas todas esas imprudencias y debilidades pecaminosas que pueden ser una vergüenza en su vida, que pueden manchar su testimonio como hijo de Dios. Bienaventurados aquellos creyentes que han llegado a ese nivel de vida espiritual, de estar escondidos en Cristo, de estar metidos en Cristo, al punto de que aunque tengan debilidades humanas, no se miran, porque la justicia de Cristo los está cubriendo. Esto que le estoy explicando para mí es complicado, hermano, para transmitírselo. Yo no sé hasta qué grado me puedo explicar. Yo lo puedo discernir muy bien en mi espíritu. Pero cubre tus debilidades en Cristo. Deja que se mire Cristo y no tus debilidades humanas. Tienes que tener ese dominio, esa voluntad de decir: yo lucho con esto, pero no dejaré que esto sea manifiesto. No dejaré que esto se haga un acto pecaminoso en mi vida. Puedo ser tentado en esto, pero no dejaré que esto se manifieste. Dejaré que la justicia de Cristo me cubra y lucharé cada día para que no salga a la luz como un hecho realizado, como una obra consumada, aquella debilidad pecaminosa, sino que cada día vendré a Cristo y me cubriré de Él. Aún aquello que pueda resultar en vergüenza por un acto pecaminoso, no dejaré que suceda. Vendré a Cristo y me cubriré de Cristo. Me cubriré de su justicia. Dale un fuerte aplauso al Señor si realmente estás entendiendo, me estoy explicando. Todas tus debilidades
e imperfecciones de tu humana naturaleza, tápalas con Cristo. Tápalas en Cristo. Que no se miren, que se mire Cristo. No dejes que lo que puede ser vergonzoso y pecaminoso se exponga y se convierta en una vergüenza en tu vida. Mejor que sea Cristo cubriendo todo eso en asuntos de debilidad e imperfección. Por eso Dios estaba tapando las partes vergonzosas del sacerdote con calzones de lino, significando que el creyente tiene que estar vestido de Cristo y no dejar que nada pecaminoso y vergonzoso lo exponga a señalamientos, a críticas, murmuraciones. Yo no sé si usted ha visto que hay hermanos en la iglesia, y yo sé que en todas las iglesias hay hermanos que guardan su testimonio. Guardan su testimonio. Y aunque son humanos también y luchan diariamente con algo, pero guardan su testimonio, que no hay nada que uno les pueda condenar o señalar. Y esos benditos creyentes son los que nunca uno tiene necesidad de llamarles la atención. No tiene necesidad de uno de disciplinarlos, ni juzgarlos, porque no dan motivo para que se les critique, no dan motivo para que se les juzgue, no dan motivo para que se les reprenda. Y a lo mejor se equivocan y están luchando con debilidades terribles humanamente como todos los demás, pero han aprendido a vivir siempre vestidos de la justicia de Cristo, cubriendo sus vidas, aún aquellos aspectos débiles y que pueden resultar en vergüenza. La justicia de Cristo sobre ellos. Ese es el significado, hermanos, de estar cubierto con calzoncillos de lino. Qué impresionante, ¿verdad? Enseñanza. 2, ceñido con el cinto de lino. Y esto es pan comido, eso es más fácil de entender. Amén. Eso es más fácil de entender. A ver, ¿qué representa esto? ¿Para qué sirve el cinto? Mire, tenía que traer la túnica y tenía que estar amarrado con el cinto de lino. El cinto era para afirmar y sujetar la túnica sagrada al cuerpo del sacerdote, que se mantuviera firme al cuerpo. Es como hoy el hombre usa el pantalón y usa el cinturón. Amén. El cinto de lino representa la verdad. Ser ceñido con cinto de lino significa estar firme en la justicia y en la verdad de Dios. Firme en Cristo. Ser ceñido con el cinto de lino, hermanos, significa permanecer siempre firme en la verdad. Y cuando nos mantenemos firmes en la verdad, nos mantendremos siempre vestidos de Cristo. Cinto de lino es estar y permanecer en la verdad de Dios. Y por estar en la verdad de Dios firme, eso nos hace fuertes en Cristo. Porque el cinto es sinónimo de firmeza y de seguridad para tener cubierto el cuerpo. Mire, hermanos, que la verdad afirma. La verdad te da seguridad para permanecer
vestido de la justicia de Cristo. De hecho, ¿por qué digo que el cinturón representa la verdad? Porque en la coraza, la vestimenta que se menciona en Efesios, ahí habla del cinturón. Ceñíos vuestros lomos con el cinto de la verdad, el cinturón de la verdad. Entonces el cinto de lino es permanecer en la verdad. Todo aquel que se mantenga firme en la verdad siempre estará vestido de la justicia de Cristo. El tercer aspecto, la mitra de lino, que era una prenda que el sacerdote tenía que ponerse. La mitra era una especie de turbante, una especie de paño amarrado en la cabeza, así como la usanza de los pueblos árabes que traen un turbante, traen aquí una tela amarrada sobre la cabeza. Esa era la mitra. No era una corona, no, eso lo llevaba en la otra vestimenta sacerdotal, que llevaba una placa de oro. En las otras vestimentas que eran para gloria y hermosura, las otras vestimentas donde llevaba el pectoral, las piedras aquí. Aquí estamos hablando de la vestimenta para el día de la expiación, y en su cabeza llevaba este tipo de turbante, un paño amarrado que era de lino. Amén. Y ese paño, esa mitra, tenía que cubrir la parte superior de la cabeza del sacerdote. Y aquí hay una enseñanza muy importante, porque cubrir la cabeza significa espiritualmente, escucha y aprende, que nuestros pensamientos, nuestra mentalidad tienen que estar cubiertos y protegidos de la justicia de Cristo. La mitra era una prenda de tela de lino que tenía que cubrir toda la cabeza del sacerdote como señal de estar cubierto de Cristo. Además, en ese contexto, que el sacerdote entrara a la presencia de Dios cubierto de su cabeza, significa que era una señal de que estaba sujeto a la autoridad de Dios. Y la iglesia también tiene que estar sujeta a Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Y Cristo como cabeza, ¿a quién está sujeto? Al Padre. Él está sujeto a la autoridad. Entonces, hermanos, estar cubierto de la cabeza, por un lado, significa que nuestros pensamientos, nuestra mentalidad tiene que estar cubierta de la justicia de Cristo, pero también estar cubierto de la cabeza. Hermanos, el sacerdote era una señal de que estaba sujeto a la autoridad de Dios. Pero hay algo que sobresale en este versículo. Le voy a dar lectura una vez más y usted ayúdeme a entender qué es lo que más sobresale. Hay algo que sobresale aquí. Escuche, se vestirá la túnica santa de lino. Sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Y se ceñirá el cinto de lino. Y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas ha de vestirse después de lavar su cuerpo con agua. ¿Qué es lo que sobresale ahí? 4 veces se menciona la palabra lino. 4 veces. La túnica en su cuerpo de lino. Los calzoncillos como ropa interior de lino. El cinturón sobre la cintura de lino. Y repito, el lino representa la justicia de Dios en Cristo. La revelación espiritual entonces es para que la iglesia entienda, hermanos, que la única manera de presentarse a Dios para ministrar, para adorar, para alabarle, es venir vestido de Cristo, por los méritos de la justicia de Cristo y no por los propios méritos humanos. Por eso aquí, hermanos, si alguien va a ministrar, tiene que estar en Cristo.
No porque ande en un grupo de allá afuera mundano tocando, ya le vamos a dar lugar para que sea músico en la iglesia. No, aunque toque muy bonito y sea un experto y sea un profesional ejecutando cualquier instrumento, si no viene en Cristo, no puede estar ministrando al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y así sucesivamente en todos los demás oficios o habilidades. Todo es en Cristo. Todo en Cristo, representado en el himno. Y por último, ya casi para ir terminando, lo último del texto son las vestiduras. Con ellas se ha de vestir, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Este es otro detalle, un detalle muy importante. Vestirse de las santas vestiduras de lino era resultado de lavarse el cuerpo con agua. Si no se lavaba el cuerpo con el agua, no podía vestirse de lino. Oiga, es tan importante para Dios lo que representa el lino, que primero dice Dios: santifíquense, purifíquense. Ya purificados, entonces pueden vestirse de Cristo, de justicia. Muy interesante el detalle que muestra el Espíritu Santo, porque el agua representa la palabra de Dios. El agua produce limpieza, así como la palabra de Dios produce santidad a la iglesia. Y aquí tenemos que aprender esto: la iglesia, para vestirse verdaderamente de la justicia de Cristo, necesita primero santificarse por medio de la palabra. El creyente que se santifica diariamente en la poderosa palabra de Dios será vestido de la justicia de Cristo. Escuche, tan importante que nuestra vida se esté purificando con la palabra, tan importante que la iglesia sea santificada por la palabra. De ahí la exigencia que sepamos predicar, de ahí la exigencia, hermanos, que traigamos una palabra no que entretenga, no que emocione, no que altere las emociones, sino que santifique verdaderamente el espíritu, el alma de los oyentes. Porque cuando el creyente es santificado por la palabra, entonces será cubierto y será vestido de la justicia de Dios en Cristo. Y para mí esto es muy importante, hermanos, porque con este entendimiento, solo los creyentes santificados, lavados, purificados por la palabra de Dios, por el agua, solamente ellos serán vestidos de justicia para participar en las bodas del Cordero en calidad de la esposa de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Está de por medio la eternidad. Aarón se tenía que vestir solamente para una ocasión, una vez al año. Nosotros tenemos que aprender a santificarnos para estar vestidos eternamente en Cristo, hermanos, y participar de las bodas del Cordero y tener el disfrute, el privilegio de ser la esposa de Él por toda la eternidad. Porque debes de saber que no todos los creyentes serán esposa. Debes de saber que no toda la iglesia será esposa. Solamente una parte de la iglesia, la que verdaderamente esté santificándose por la palabra, serán vestidos eternamente de Cristo y estarán en el disfrute de las bodas del Cordero y serán eternamente su esposa. Y te lo voy a ilustrar con Apocalipsis 19:7, por favor. Solamente la iglesia que se santifica en la palabra, solamente la iglesia que se purifica en la palabra. Iglesia, aprende
a vivir en santidad por la palabra. Iglesia, purifícate por la palabra. Iglesia, no tengas en poco ningún mandamiento y ningún detalle de la palabra. No tengas en poco ninguna exigencia, ningún requisito que Dios haya establecido en su palabra, porque vivir en la palabra nos santifica, obedecer la palabra nos santifica, y cuando la palabra nos santifica, cuando somos lavados por la palabra, entonces seremos vestidos y tendremos parte en las bodas del Cordero. Mire lo que dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El versículo 8, mire lo que dice: y a ella, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino, justicia, lino fino, limpio, santidad y resplandeciente. Aquí hay otro tercer elemento: gloria, porque el lino fino es las acciones justas. ¿De quién? De los santos, no del impío, no del desobediente, no del mundano, no del pagano, sino aquel que aprendió a vivir en la santidad de la palabra, aquel que se santificó obedeciendo la palabra, aquel que se santificó creyendo la palabra, aquel que se santificó viviendo en la palabra. Por estar santo, dice que será vestido de lino fino, que espiritualmente representa todas las acciones en Cristo, las acciones justas. Está hablando de la justicia de Cristo en nosotros. Entonces la iglesia, como esposa del Cordero, hermanos, vestida de lino, vestida de justicia, tendrá eternamente el ministerio sacerdotal de Dios por toda la eternidad. Será la esposa en la eternidad, pero al mismo tiempo será un reino de sacerdotes eternamente. Qué importante entonces discernir esto. Me lavaré con la palabra, me santificaré con la palabra, para que pueda estar vestido de Cristo y sea yo partícipe de las bodas del Cordero, para ser tomado como esposa de Cristo. Una iglesia gloriosa. Ponte en pie, por favor.